Bienvenido a una lección sobre multiplicación de polinomios. En el ejemplo 1, tenemos el producto de dos monomios. Para multiplicar monomios, multiplicamos los coeficientes. Luego multiplique las variables. Entonces, 3x a la quinta veces negativo 2x a la novena sería igual a 6x negativo elevado a la potencia de 5 más 9. Entonces tenemos x para el 14. Al multiplicar las variables porque las bases eran las mismas, observe cómo sumamos los exponentes. Luego tenemos un monomio multiplicado por un polinomio, por lo que para encontrar este producto, distribuimos los 5x en cubos. Y debido a que tenemos 4 términos entre paréntesis, tendremos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el primer producto será tu x 5 veces en cubos de 2x al quinto. Bueno, 5 veces 2 es 10. X a la tercera veces x a la quinta sería x a la potencia de 3 más 5. Entonces tenemos x a la octava. El siguiente producto es 5 veces al cubo negativo 4 veces al cubo, que debería ser 20x negativo al sexto. Entonces tenemos menos 20x al sexto. A continuación tenemos 5x cubos por x negativo. O si es útil, podemos pensar en esto como una x negativa a la primera. Entonces el producto sería negativo 5 veces al cuarto. Entonces tenemos menos 5x para el cuarto. Y finalmente, tenemos 5x cubos por 8, que serían 40x en cubos, por lo que tenemos más 40x en cubos. 3a, tenemos un tiempo binomial de binomio. Para encontrar el producto de dos binomios, queremos distribuir cada término en el primer binomio en el segundo binomio, por lo que tendremos 4 productos. Primero distribuimos la x en el segundo binomio aquí. Y luego distribuimos los 3 en el segundo binomio. Entonces, al multiplicar dos binomios, siempre tendremos 4 productos. A veces oirás la palabra florete para recordar cómo multiplicar dos binomios, pero creo que es mejor pensar en esto como una distribución repetida. Entonces x veces x es igual a x al cuadrado. Ahí está nuestro primer producto. X multiplicado por 4 es igual a 4x. Entonces tenemos más 4x. Ahí está nuestro segundo producto. Y ahora distribuimos los 3. 3 veces x es 3x. Entonces tenemos más 3x. Y finalmente, tenemos 3 veces 4, lo que equivale a 12. Entonces tenemos más 12. Pero observe cómo los dos términos medios, nuestros términos x, son términos similares, por lo que debemos combinar esos dos. 4x más 3x es igual a 7x. Entonces nuestro producto se simplifica a x al cuadrado más 7x más 12. En B, estamos multiplicando dos binomios nuevamente, por lo que tendremos 4 productos. Primero distribuimos este m aquí en el segundo binomio, y luego distribuimos los 5 negativos. Entonces tenemos m por m, que es igual a m al cuadrado, y luego tenemos m por 6 negativo, eso es negativo 6 mo menos 6m. Así que acabamos de encontrar estos dos productos. Y ahora distribuimos los 5 negativos. Negativo 5 veces m es igual a negativo 5 mo menos 5m. Y finalmente tenemos 5 negativo 5 veces negativo, eso es 30 positivo, entonces tenemos más 30. De nuevo, los dos términos medios son como términos. Negativo 6m menos 5m es igual a 11 metros negativo, por lo que tenemos m al cuadrado menos 11 metros más 30. Parte 100. Nuevamente estamos multiplicando dos binomios para tener 4 productos. Primero distribuimos 2d y luego distribuimos 4 negativos. Entonces 2d por 3d es igual a 6d al cuadrado. 2d por 5 es igual a 10d, entonces más 10d. Ahora distribuimos 4 negativos. Negativo 4 veces 3d es igual a 12d negativo, o menos 12d. Y finalmente, tenemos negativo 4 veces 5, eso es 20 negativo, entonces tenemos menos 20. Combinando términos similares aquí, nuestro producto simplificado será 6d cuadrado, y luego 10d menos 12d es negativo 2d, entonces tenemos menos 2d menos 20. Observe que para la parte 500, tenemos un binomio multiplicado por un trinomio, pero el proceso no cambia aquí. Queremos distribuir ambos términos en el primer binomio en el segundo trinomio, pero ahora tendremos 6 productos. Primero distribuiremos x, dándonos 3 productos. Y luego distribuiremos 2 negativos por 3 productos más. Entonces x veces x al cuadrado si queremos x a las primeras veces x al cuadrado es igual a x tercero. Y luego tenemos x veces 2x.
Eso va a ser 2x al cuadrado o más 2x al cuadrado. Entonces encontramos estos dos primeros productos. Entonces tenemos x veces negativo 4. Eso es negativo 4x o menos 4x. Y ahora distribuimos dos negativos. Negativo 2 veces x al cuadrado. Eso sería negativo 2x al cuadrado o menos 2x al cuadrado. Negativo 2 veces 2x. Eso sería negativo 4x o menos 4x. Y finalmente, tenemos 4 negativo 2 veces negativo, que es 8 positivo. Entonces tenemos más 8. Y ahora, combinando términos similares, observe cómo tenemos dos términos x al cuadrado, y también tenemos dos términos x. Por lo tanto, nuestro producto simplificado será x al cubo, y observe cómo para los términos x al cuadrado, tenemos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado que es igual a 0, por lo que estos dos términos se simplifican a 0. Luego tenemos negativo 4x menos 4x, eso es negativo 8x menos 8x. Y finalmente, todavía tenemos más 8. Este debería ser nuestro producto simplificado. Y ahora, para nuestros dos últimos ejemplos, observe cómo estamos cuadrando un binomio. No hay atajos al cuadrar un binomio. Para encontrar la cantidad n más 5 al cuadrado, simplemente escriba los dos factores de la cantidad n más 5. Y encuentre el producto como lo haríamos normalmente. Es importante reconocer que no hay atajos aquí, lo que significa que la cantidad a más b al cuadrado no es igual a al cuadrado más b al cuadrado. No podemos simplemente cuadrar ambos términos dentro de los paréntesis porque tenemos además aquí. Entonces, multiplicar estos dos binomios tendrá 4 productos. Distribuiremos el n y luego distribuiremos los 5. Entonces n veces n es igual a n al cuadrado. N por 5 es igual a 5n, entonces más 5n. Distribuimos los 5. Tenemos otros 5n ya que 5 veces n es igual a 5n. Y finalmente, tenemos 5 por 5, lo que equivale a 25. Nuestros dos términos medios nuevamente son como términos. 5n más 5n es igual a 10n, entonces tenemos n al cuadrado más 10n más 25 como nuestro producto. Para b, no hay atajos. Tenemos dos factores de 3 menos 2a. Y ahora encontraremos nuestros 4 productos. Distribuiremos los 3 y distribuiremos los dos negativos a. Entonces 3 por 3 es igual a 9. 3 veces negativo 2a es igual a negativo 6a o menos 6a. Ahora distribuimos negativo 2a, negativo 2a multiplicado por 3 es igual a negativo 6a o menos 6a. Y luego tenemos negativo 2a veces negativo 2a, eso es positivo 4 al cuadrado. Combinando términos similares aquí. Nuestro producto es 9. Y luego tendríamos duodécima negativo más 4 al cuadrado. Esto es aceptable para nuestro producto, pero también pongamos nuestros términos en orden descendente. Entonces escriba el término primero con el máximo exponente en a. Entonces escribiré 4 al cuadrado primero seguido del término a seguido por nuestra constante. Por lo tanto, es más común tener nuestros polinomios en orden descendente, como vemos aquí en nuestro último paso. Aunque este polinomio es equivalente, esto debería considerarse una mejor forma. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.